Bien, últimamente miramos, sobre todo en las redes, Fernando, mañana se anuncia, el fin de semana se anuncia, en una semana más tardar, inminente, urgente, todos esos calificativos de expectación en cuanto a la alianza de Fuerza del Pueblo y PLD, PLD y Fuerza del Pueblo, básicamente. Se espera, hay un grupo de seguidores de ambos lados o de todos los lados que están esperando una alianza entre PLD y Fuerza del Pueblo. Sin embargo, desde lejos miro que quizás solamente el señor Roberto Rosario, entiendo que con el expresidente Fernández, manejan verdaderamente qué va a suceder, si hay algún tipo de alianza con PLD sobre todo. Hay que recordar que se está trabajando en dos frentes. Uno, que es un frente opositor, en el cual trabaja permanentemente Fran Peñaguaba, y otro, la Comisión de Alianzas y Pactos PRD, PLD, Fuerza del Pueblo, donde, como bien tú dices, Roberto Rosario la encabeza. E informaciones hay muchas. Voceros, uno. Y eso cuando lo autorice el presidente de la República. Información hay mucha. Avances también los hay. Cuando hablamos de vocero, Rosario. Sí. El tema es que, aunque estén algunos informados, no están autorizados. Y en nuestro partido hay una disciplina militar en esas cosas. Entonces, cada quien tiene sus responsabilidades. El gobierno sabe que hay avances. Por eso hablaba de un discurso. Primero era no sé dónde y después lo movieron para Pedernales el día 16, que no está obligado, que eso es un tema político. Pero no está impedido en modo alguno. alguno. No está impedido, pero las razones que no aleguen que un rendimiento de cuenta. El rendimiento de cuenta es el 27 de febrero. Bueno, el rendimiento de cuentas se lo habrá puesto a alguien, pero no es rendimiento de cuentas. Pero precisamente, ¿cuál es la razón? Crear expectativas de lo que ya anunció ayer, que viendo que no habían las condiciones, prefirieron usar un video. Eso es anodino. Todo el mundo se entera, o bien, de ahí no pasa. ¿Qué va a hablar el 16? Bueno, yo supongo que de Pedernales, pero no necesita el día 16 para eso. ¿Y qué de Pedernales? El fideicomiso, lo que ya es lo mismo de todo. A todos le han creado un fideicomiso. Al del agua, que está en eso, aquello, la basura, todo lo han fideicomisado. Porque es un gobierno de fideicomiso. Aquí no gobierna nadie. Esto es un desorden. Literalmente, esto es un desorden. Un desorden con presupuesto, del cual... Pero ¿cómo se justifica que digas eso? Que esta situación actual es un desorden. ¿Por qué? Solamente te tendría que decir lo siguiente. Lo poco que se gestiona, que se gobierna, la gobernanza que tenemos está sobre la base de todos los millones del mundo en deuda pública, en déficit presupuestario, que el gobierno lo que ha hecho es gestionar recursos hacia el gasto, pero luego, ¿soluciones cuáles? Porque si tú procuras recursos, sea de deuda externa o sea de financiamiento local, tiene que tener un propósito y el propósito verse. Dos cosas están desesperados por terminar. Y está saliendo el costo de esto, que hasta los mamandos pueden terminar presos si eso sigue así. Te estoy hablando de la carretera Duarte y del pedazo, el tramo de metro que hay desde el 9 a los Alcarrizos. ¿Cuántos kilómetros son? 5. ¿Y por qué se hizo así? Dice porque salía más barato que hacerlo subterráneo. Si esas son esas dos obras y otras muy pocas que hay por ahí, las que justifican lo que han hecho ellos, llevar la deuda externa a niveles históricos, todas las semanas hay préstamos aprobados, sin hablar con el financiamiento local, en moneda local, a través de bonos de Hacienda, del dinero que sale de la seguridad social. ¿Qué han hecho con la plata? ¿Acumularla para qué? Para repostularse. Entonces, tenemos mucha razón en decirle, esto es un desorden. Esto es un desorden con mucho dinero, pero lamentablemente con muchísima necesidad. La inflación subiendo. El decrecimiento económico 1.2 a mitad de año. O sea, tú no ves... Se espera, las autoridades han dicho que buscarán crecer un 5%
en lo que resta de año para compensar y quedar en el 4. ¿Cómo? Mira los disparates que hizo el Banco Central, el cual analizamos en semanas pasadas. Un pasito para adelante, otro pasito para atrás. Con medidas de expansionista, de expansión monetaria y de contracción monetaria. Expansión monetaria y contracción monetaria. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita que el gobernador le complazca. Y el gobernador con el tiempo se ha ido politizando. En su manejo, él ha tratado de complacer un gobierno que no sabe el rumbo. Por eso yo digo, es un desorden. Y un desorden porque lo vemos todos los días. Te acabo de mencionar, por ejemplo, la policía. Y todos los días vemos un escándalo y el otro. Y a eso se le echa tierra. Eso se olvida. Juega en la corta memoria de la gente. ¿Qué parte de esta gestión de gobierno Fuerza del Pueblo está de acuerdo, reconoce? Mira, no hay nadie que sea tan malo que no tenga algo bueno, ni tan bueno que tenga algo malo. Si me voy a política exterior, tema haitiano es un desastre. Te voy a hablar de lo que no sirve. Primero, pues soy político. Todo lo que tiene que ver con política fronteriza, manejo de la migración haitiana es un desastre mayúsculo. ¿Y la política exterior con este tema? Ni hablar. Tenemos sentado ahí a Roberto Álvarez, una persona entreguista, subráyenlo, de la nacionalidad, de la soberanía, todo lo que él hace, Wilfredo Lozano y el grupo y toda sociedad civil, es entregarnos día a día y hablar y preparar sobre un nuevo plan de regularización. Señores, ¿para qué Dominicana, para qué el dominicano pobre necesita 3 millones de haitianos aquí metidos? Para que la salud te llegue menos, para que la educación te llegue menos, para que no haya trabajo para ti, para que los precios se mantengan deprimidos. Eso además le conviene a las grandes élites. Y esa es la política del gobierno. Entonces, por eso yo digo, un desorden, pero con mala intención. ¿Piensas que...? Voy a lo agrícola. Estamos en un proceso de importación de alimentos brutal. Y lo que pasa en el campo, todo el mundo lo sabe. Y los alimentos carísimos. Me voy a salud. Un desastre. Un desastre. Cada vez que se entrega un centro clínico, a las 2 semanas se sabe lo que está pasando, porque lo hacen por la pantalla, porque están solamente en una cosa, en reelección, en 4 años más. Entonces, no se está gobernando, no se está gobernando. ¿Por qué? Porque no saben y están en otra cosa. Están en lo que decía el presidente, en su gran reflexión, porque quieren 4 años más. Por favor. Entonces, ¿qué pueden tener de bueno? Me daría mucha brega. Sí reconozco, en el caso de la síndico, que ha hecho esfuerzo dentro de su límite. Carolina Mejía ha hecho lo que ha podido. Ahí le reconozco un esfuerzo. Después tú comienzas a ver, reitero y seguimos, no hay forma. No hay forma. Mira, algunos quieren justificar los desacatos a sentencia del Tribunal Constitucional de la República. Se están amontonando. Le dicen al gobierno, señores, ¿qué es lo que pasa? Milton Rey Guevara, es un escándalo en cualquier país del mundo. Una sola que no se cumpla es un escándalo. ¿Qué justificación tendría una autoridad para desacatar una sentencia del Constitucional? Intereses. ¿Intereses? Intereses. A sectores que ellos protegen. Más de 100 sentencias del Tribunal Constitucional, el Estado, el gobierno actual, no cumple. ¿Y cuál es la respuesta? Silencio por respuesta. Dice el consultor jurídico hace 2 días que le están prestando atención, dice el amigo Antoliano Peralta, para esos casos irlos resolviendo. Es que eso no tiene que ponerse en análisis, son sentencias, es para cumplirlo. Es simplemente acatar. Acatar. ¿De qué está hablando Antoliano? Antoliano sabe muy bien que están protegiendo sectores. Lo sabe, él es un abogado de mucha... Muy bien, pero un caso individual, por ejemplo, conozco una persona que de una institución del Estado tiene unas 30 y ya va por más de 500 millones de pesos porque esa institución del Estado no ha acatado 2 sentencias del Tribunal Constitucional. Pero él es una persona individual. ¿Qué interés habría ahí, salvo en perjudicar a una persona? Muchas veces negociar con ellos y quitarle una parte. Vamos a hablar claro.
Eso sucede. Lo que pasa es que el afectado no lo va a decir porque no cobraría nunca. ¿Tú entiendes? Entonces, Ya. esto es un gobierno de pantallas. A que si él le ofrece 100, 200 millones para la campaña a los compañeritos del PRM, inmediatamente salen y acatan la sentencia. Eso es lo que está sucediendo, pero es que están acumulados. Están acumulando sentencias, pero una sola es suficiente. Por eso te comentaba lo que pasa con los 25,000 millones que tomaron el mes pasado. A Dilma Rousseff le hicieron un juicio político. Este país no está institucionalizado y vamos para atrás como el cangrejo. Y este gobierno no ha hecho nada para institucionalizarlo. Cuando hablamos de institucionalización, es que tú tienes que cumplir tus decretos, tus leyes y la sentencia de los tribunales, y más si es el Tribunal Constitucional. ¿Ves? Eso se llama institucionalizar un país. No estamos en eso. No estamos en eso. Entonces la pregunta, volviendo atrás, de ¿qué puedo ver bueno? Mira, me es difícil. Me es difícil. Te hice mención porque la veo trabajando. Sin embargo, nosotros vamos a tener un síndico nuevo, Rafael Paz, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque la gente lo quiere. Me llama la atención positivamente lo que está sucediendo con Santiago. Mencionaste el Ministerio de Obras Públicas. Ahí veo buenas obras, muchas obras. Te voy a explicar lo que pasa. La entrada de Santiago, la canalización de cañadas para evitar contaminación con el río Yaque. Pero lo que nosotros... motorriel, algo así. Eso es un desorden enorme. Pero oye, También. Los santiagueros pregúntale el desorden que hay allá por la improvisación. Pero vamos a lo de la carretera. ¿Por qué el gobierno se empeñó en los 5 kilómetros del metro? Porque se ve, está al lado de la carretera. No importa el costo. Dios sabrá cuánto va a salir eso de caro. Pero vamos a la carretera, que simplemente era eliminar el paseo del centro y agregarle un carril. Eso tenía un presupuesto de 1.500 millones inicialmente, de un plumazo. Allá en Santiago. El ministerio, sí, lo que va La Vega Santiago, el ministerio, el gobierno subió sin licitación a 15,000 millones de pesos eso y fue denunciado. ¿Y qué hace todo el mundo? Calladito, porque es más bonito. Vamos a hablar claro, de eso es lo que se trata. Se trata de un uso excesivo, burdo, obsceno, de recursos para hacer cualquier cosa. A ellos no le importa el costo, lo que le importa es que se vea. Ahora mismo las carreteras nuestras, las vías de comunicación hacia los pueblos, hacia las provincias, es una carnicería. Por lo mal controlado que está eso. Hay accidentes trágicos todos los días. Todos los días, porque es improvisando un pedazo aquí, un pedazo allí, y el tema es que se vea y que se termine como sea antes que lleguen las elecciones. Eso es improvisar. Pero le cuesta la vida a mucha gente. Eso está sucediendo permanentemente en la carretera Duarte. Por eso, porque lo que quieren es precisamente justificar el uso de los recursos que en exceso se han aprobado, en exceso han buscado, en exceso no han endeudado. Y no importa, porque el hombre está en reflexión. Por favor. ¿Y qué va a suceder si a partir de mayo 19 surge la novedad de que Fuerza del Pueblo gana las elecciones? Fuerza del Pueblo entonces variaría esas quejas, esas observaciones, esas críticas que haces, porque muchas veces hemos visto en campaña tenemos la solución, sabemos cómo arreglar el tránsito, sabemos cómo los semáforos van a funcionar bien. Sin embargo, viene nueva gestión y continúa incrementándose el problema. Te recuerdo algo, Gregory. El presidente que está ahora gobernando, supuestamente, entre comillas, no tenía experiencia alguna. Prometió de todo. Muchos le creyeron. Pero Leonel Fernández no tiene que prometer nada. Solamente tiene que decir, fueron 12 años de institucionalidad, de progreso. Pasaporte. ¿Quién organizó pasaporte? La cédula, los servicios públicos. Eso se ha vuelto un desorden. Pide ahora mismo una cita para renovar pasaporte. Te la van a dar en febrero o marzo del año que viene. Y los desastres y los escándalos
en todo el servicio público, yo no tengo que repetirlo, la gente lo está viviendo. Entonces, prometió, no resolvió. Leonel Fernández tiene la experiencia y el aval de lo que hizo. O no vamos a olvidar, ese metro lo hizo él, todos esos túneles, todos esos bypass, todos esos puentes, la organización de él, porque luego lo que hizo Danilo ya no es un tema nuestro. Estamos hablando de los gobiernos de Leonel Fernández. Entonces, ¿qué él ofrece? Él ofrece lo que hizo y mejorarlo. Entonces, no sabemos qué puede hacer todavía este gobierno en lo que va de 12 meses. ¿Cuánto le faltan? ¿8 meses? ¿9 meses? Si en lo que tiene no ha hecho lo que prometió, ¿lo hará en lo que falta? Evidentemente que no, Gregory. Evidentemente que no. Pedernales empezó y Pedernales, imagino que tienes, independientemente de lo de la figura del fideicomiso, que no estás de acuerdo. No es con la figura del fideicomiso. Yo estoy de acuerdo con la figura del fideicomiso. Lo que yo estoy en desacuerdo con un gobierno no gobierne y todo vaya a fideicomiso. Ya. O sea, entregar el patrimonio público, sus responsabilidades públicas a terceros para que se enriquezcan. En eso es que yo estoy en desacuerdo. Pero volviendo a Pedernales. Pedernales tenía un puerto, un espigón, lo que tú quieras, pero ahí estaba la Alcoa por años, Sí. extrayendo nuestras riquezas. ¿Qué ha hecho el gobierno? Porque ya el saneamiento de las tierras venía del tiempo de Danilo Medina. Lo que ha fideicomisado y traerse unos inversores. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa de aquí a las elecciones. Pero tampoco ese es el gobierno. Eso no es gobernar. Eso es conceder, eso es ceder atribuciones de Estado a terceros. Bueno. Finalmente hay una parte que quisiera no desaprovechar la oportunidad con preocupación. Se nota mes por mes, semana por semana, la situación que los médicos llevan a cuestas, Fernando Camaño. Y uno llega a pensar, ¿deben los médicos olvidarse de los reclamos? Ya es una situación de ellos, las condiciones con las cuales ellos trabajan, ¿es lo que nos toca como República Dominicana? Totalmente me sublevo, estoy en contra de pensar de que esto no tiene solución. Mira, como superintendente de salud y riesgo laboral estuve 8 años, 4 meses. Sé lo importante que es contar con los médicos para cualquier sistema de seguridad social en salud. No es posible. Hay un tema de graduación de nuevos médicos porque no hay control. Eso es un tema que no nos corresponde ya de las universidades, que no planifican la cantidad de médicos que necesitamos ni en las especialidades que necesitamos. Eso mete presión a las demandas. Un exceso de médicos no calificados, mal pagos, unos tienen que irse y otros tienen que asociarse a los gremios que le van a resolver el problema. Entonces, la presión que viene desde la CMD, para mí, siempre ha sido atendible. ¿Por qué? Porque si no hay condiciones, no hay salario, no hay un sistema de compensación por cumplimiento, que en esa parte sí ellos tienen mucha culpa. Pero el Estado, las diferentes administraciones, los diferentes ministros de salud pública, tienen que entender que esto debe acabarse. Nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno disposiciones, iniciativas para que llegue suficientes recursos a través del sistema de seguridad social como a la propia red pública que se llama Servicio Nacional de Salud. Bien, ellos trabajan ahí y otros trabajan también en el sector privado. ¿Qué decimos nosotros? No puede haber un médico de segunda aquí y uno de primera aquí. Tienen que ser los mismos protocolos, los mismos sistemas de referencia y contrarreferencia, la misma tecnología, o mejor en el Estado, y tener sistemas de incentivo por el cumplimiento que me dan a la gente, a nuestra gente, la mayoría. El mayor proveedor de servicios es la Red Pública de Salud. Pero eso es un desorden. Un comentarista radial médico lo llevaron a esa posición sin entender que una cosa es la administración hospitalaria, otra cosa es
y lo que es la administración de un sistema de salud, que lo que es curar personas. Entonces, el médico está formado para eso. Usemos su servicio de manera digna, con salarios dignos, con incentivos correctos y terminemos esa pugna permanente, porque hacer huelga, donde el que sufre es el paciente, y la ARS que está detrás, que es la que se frota también las manos, cuando no se da el servicio. Un día que no se da servicio, es dinero que se retiene en las aseguradoras. Y la gente tiene que entender eso. Entonces, cuando CMD tiene esas jornadas, está queriendo afectar el sistema, pero lo que está haciendo es dándole más recursos en ganancia a los aseguradores, que ellos reciben el dinero todos los meses de manera puntual desde el sistema. ¿Y dónde está la herramienta que corrige la llave de tuerca, que quita la tuerca para arreglar la goma en el ministerio, en el consejo? ¿Dónde está? Nuestros planes de trabajo y nuestros planes de gobierno hacen una tríada que tiene que ser permanentemente estar en la mesa junto con CMD y las enfermeras. SENASA, República y el rector del sector salud. Que es el ministerio. Pero tú ves ahora que la República entiende que su jefe no es el ministro, no, el ministro de salud es el superior inmediato del director de la República. Lo que pasa es que el de la República lo que quiere estar de chulito, pero parece que haciendo política y hablando de reelección. Me da la impresión que muchas veces en muchos ministerios el ministerio ha obviado la responsabilidad que tiene y no actúa con la firmeza que debe hacerlo. Mira, cada ministerio, cada gestión lleva un sello personal del funcionario. Pero es que no debe ser. No debe ser, pero sucede en ocasiones. En esta ocasión, el Ministerio de Salud tiene una persona que sabe de gestión hospitalaria porque es un propietario de uno de los centros más grandes y tiene años siendo exitoso, desde la óptica del sector privado. Pero otra cosa es ser salubrista y otra cosa es manejar ese mundillo enorme de política que rige en el sector salud. Debe ser un político con mucho carácter y gobernar a la red pública en cuanto a lo que corresponde, porque la ley 123.15 le da independencia a la red pública de la rectoría, pero no quita que su superior inmediato y sobre todo su superior inmediato político, porque el ente político es el Ministerio de Salud Pública. Llevar gente a posiciones que no conocen de lo que tienen que hacer es una tragedia en este país. O sea, la situación es de gestión, no de esquema establecido. El esquema está establecido, es la gestión entonces. De gestión y de actitud ante las cosas, porque hablar plepla y criticar a todo el mundo desde un micrófono. Pero es que entonces eso y luego tú le das el mandito y ya sabes quién es el mandito. Se quedaría hasta en lo subjetivo, porque cada ministro es el mejor ministro que ha cruzado por ahí. No, sabemos que ustedes tienen, finalmente, ya se nos fue el tiempo, Fernando, ustedes tienen en su plan de gobierno, que no sé cuándo lo presentarán, algo que especifique que esa situación de los médicos se va a definir o con lo que está establecido se resuelve sin ninguna... Dos cosas van a suceder. Dos cosas. Primero hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar la estrategia de atención en salud por niveles, que esto lo ha prometido todo el mundo. Sin embargo, no se ha impuesto porque hay intereses y porque no lo entienden. Uno los médicos especialistas y otros muchas veces las clínicas privadas. Sin embargo, hay que cambiarlo. Y eso tiene que traer consigo lo que nosotros le vamos a añadir, que es un sistema de incentivos por cumplimiento. Pero usted me tiene que trabajar, así como usted trabaja en el sector privado, usted me va a tener que trabajar en el sector público. Y yo, como Estado, voy a procurar que usted no sea un profesional de segunda en el sector público y uno de primera en el sector privado. Bien. Amerita programa completo ese tema. Y mucha plata. En su momento. Señores, ha estado con nosotros hoy día en País 2024 Fernando Camaño, miembro de la Dirección Central y presidente, director de la Secretaría de Seguridad Social de esa organización política.
Gracias, Fernando. Hablamos mucho de política y eso es bueno. Gracias, Gregory. Hasta mañana. Un gusto estar acá. Gracias.